Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Jorge Andrés Ropero, quien es el líder de consultoría en servicios forense, es quien va a ser el conferencista y va a hablar sobre los tipos de corrupción y cómo pueden responder los programas de cumplimiento en tiempos de COVID-19. Les queremos avisar que esta sesión va a ser grabada y posteriormente la vamos a subir a la página web que las personas que no nos pudieron acompañar hoy la puedan ver, o quienes deseen volver a verla también lo puedan hacer. Es importante que los micrófonos nos ayuden con los micrófonos a silenciarlos para que no haya interferencias y la conexión también esté mejor. Preguntas las pueden escribir por el chat de este Webex o las pueden enviar al final al correo de Jorge Ropero, que en un momento por el chat se los vamos a tocar. Muchas gracias y ya podemos dar inicio entonces, Jorge. Buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión. La idea es un poco conversar sobre esta temática que, pues, en particular algunas personas me han comentado que tienen inquietud sobre lo que puede estar pasando en términos de corrupción por estos días, y por eso pues decidimos tratar esta temática en esta ocasión. Solo para recordar que iniciamos con estos webcasts, y uno de los primeros fue sobre riesgos de fraude. Entonces, para algunos que de pronto tengan inquietud sobre esa parte de riesgos de fraude que puede pasar y demás, tipologías, cómo se pueden presentar, invitarlos a que puedan oír la sesión, eh, para que pues complementen lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, un poco la idea es hablar sobre los temas de corrupción, los tipos de corrupción y cómo pueden responder los programas de cumplimiento en estos tiempos. Eh, digamos que para ustedes de pronto no es sorpresivo. Han oído en medios de comunicación cómo eh, han salido algunos escándalos, sobre todo por la adquisición de bienes por parte de algunas autoridades locales, algunas alcaldías, y salen algunos escándalos de se está pagando por una panela 20.000 pesos, por una libra de arroz 30.000. Si bien la corrupción es algo que está muy asociado al sector público, lo que queremos explorar en la charla de hoy es un poco cómo esto se puede ver reflejado en cada una de sus organizaciones y en el sector privado, para que no pensemos que eso es solamente algo que le va a pasar al sector público. Entonces, bueno, vamos a dividir la sesión en dos grandes temas. Lo primero es las denominadas compras de emergencia. La mayoría de los manuales o de las políticas de compras, de contratación, de procurement, establecen una condición que se llama las compras de emergencia o apremio. Estas se activan en momentos en donde hay una crisis, en donde hay unas situaciones que no permiten operar bajo el curso normal de lo que se supone debe ser el proceso. Y pues para nadie es un secreto que hoy estamos en una de esas situaciones. Entonces puede que muchas de sus organizaciones hayan activado protocolos de crisis y por ende se estén presentando este tipo de compras de emergencia. La principal condición es que establecen un procedimiento expedito, en donde los tiempos definidos, la definición de los criterios, especificaciones técnicas, un listado de oferentes, precios, condiciones, pues no se van a dar tal cual establecen los procesos. Entonces es donde aparece algo que en corrupción se llama el bid rigging. Bid rigging es una forma de decir manipulación de los procesos de contratación. Entonces, un poco es cómo se pueden adulterar, cambiar, manipular en general las condiciones asociadas a estos procesos.
La principal de ellas, o la que a uno primero se le viene a la mente, son los precios. Entonces, un bien o un servicio que normalmente tiene un precio en el mercado X, por la situación, entonces está costando dos o tres veces ese precio, incluso 50%, 70%. Podemos ver las diferencias que queramos. Entonces, ¿qué se está manipulando? El precio. Digamos que una parte tenemos que ser consciente que puede tener un nivel, una razonabilidad de acuerdo con la crisis. Mera oferta y demanda hace que los precios se incrementen en algunos momentos, pero la idea es que, digamos que entendamos qué tanto puede ser sensible el precio y de verdad establecer que es un precio razonable. El segundo mecanismo para el bid rigging son las cantidades. Entonces, ¿cómo se manipulan las cantidades? Básicamente juego con los niveles de demanda de lo que voy a pedir. Ustedes saben que entre más cantidad de productos, el precio tiende a ser mucho mejor, obviamente, que cuando son precios, cuando son pocas cantidades. Entonces, es otra forma de manipular estos procesos de contratación a través de las cantidades. Otro que puede ser muy relevante y que es usualmente utilizado, no solamente en tiempos de crisis, es el direccionamiento de contratos. Entonces, ¿cuándo direcciono el contrato? Cuando establezco unas condiciones del bien o del servicio que son cumplidas únicamente por un oferente o por un grupo muy pequeño. Entonces, una forma muy sutil, de alguna forma, de direccionar estos procesos de contratación. Entonces, como no se utilizan en este caso procesos abiertos tipo licitaciones, ofertas públicas, sino establezco una lista corta de oferentes, entonces puedo ir manipulando. Defino una lista corta que previamente seleccioné y aparte de todo defino una característica técnica, por ejemplo, una certificación, una marca de un producto que solamente cumple un tercero. Entonces es una forma de direccionar el proceso. Esa es prácticamente la que más se utiliza y normalmente uno ve una relación en que cuando se exige ese tipo de condición, los precios son los más altos. Hay otro tema en el bid rigging que se llaman las condiciones ocultas. Esas condiciones ocultas son ese fee que puede ser o de administración o el precio del transporte y que de alguna forma hace que el precio al final pagado o el monto al final pagado es mucho mayor que en otros contratos. Entonces, mucho cuidado con ese fee del transporte y pues el de la administración que suelen estar en esas condiciones ocultas. La última parte del bid rigging es cuando eh, hay diferentes bienes o diferentes servicios. En ese caso, una forma de manipular el tema es, hay un bien, el bien X y el bien Y. Resulta que el bien X tiene un precio más bajo que el bien Y y se toma la decisión de contratación esperando unas mayores cantidades del bien X que del bien Y, que al final terminaría siendo un poco más, eh, eh, digamos que, económico para la entidad. Pero resulta que al momento de ejecutar el contrato es todo lo contrario y se piden más bienes del producto Y que del producto X. Entonces, el supuesto ahorro que se iba a tener al seleccionar a ese tercero, pues sencillamente no se da porque el bien que más se necesitaba era el Y que tenía el producto más costoso. Entonces, pues bueno, eso es una serie de situaciones, de riesgos, de eventos que se presentan a lo largo del bid rigging y que aparecen en las compras de emergencia. Bid rigging también nos plantea un escenario de colusión.
La colusión es cuando dos partes se ponen de acuerdo. Y recuerden que las dos partes no necesariamente tienen o pueden ser el personaje de compras de mi compañía con el proveedor, sino pueden ser dos o tres proveedores que se ponen de acuerdo para manipular el proceso y de alguna forma se distribuyen las ganancias porque aseguran que alguno de los tres sea el que gane. Luego tenemos algo muy asociado a a los escenarios de contratación, que son los conflictos de interés no revelados. Y, y esta, digamos que es una de las tipologías de corrupción que más se presenta particularmente en Colombia y que me presenta esto. El conflicto de interés per se no es malo, el tema es no revelarlo. Entonces resulta que se están comprando o contratando bienes o servicios, pero es a familiares, a compañías de amigos, a compañías de socios y hacen que eso sea un proceso eh, no transparente. Entonces, los conflictos de interés siempre pues van a estar presentes y en este caso mucho pues se incrementa la probabilidad que se puedan estar presentando. Finalmente, está lo asociado a sobornos, CBY, comisiones de éxito, como le queramos llamar. Y es donde ahí sí, digamos que más bien sugerido por las personas de compras al interior de las empresas, se puede presentar ok, yo lo selecciono, pero pues al final usted me va a tener que dar el 10, el 20, el 30, el 40%, dependiendo del incremento del valor del bien o del servicio, una especie de comisión sobre la venta. Pues esa es la parte, digamos que de bid rigging, es una parte muy gruesa, se presentan muchísimos escenarios, entonces pues obviamente hay que estar muy pendiente de todo lo que puede estar pasando. En las compras de emergencia nos enfrentamos a precios no habituales y esos precios no habituales de alguna forma me tienen que generar una señal de alerta. Y se tiene que construir, digamos que ese nivel a partir del cual yo voy a entender que ese no es un precio habitual para de verdad tenerlo como una señal de alerta, porque pues bueno, no podemos desconocer que en momentos de crisis pues los productos y todo se pone más costoso. Eh, ¿Por qué es importante el tema de los precios no habituales? Porque generalmente es lo que me justifica o tiene de por medio el que se genere el sobrecosto para poder pagar el denominado soborno CBY o esté un pago de facilitación ahí implícito. Finalmente los proveedores no van o los terceros no van a dejar de vender un bien que se está necesitando a un menor valor si les están pidiendo además de todo una comisión. Entonces tienden a incrementar los precios. Entonces por eso los precios no habituales hay que entender muy bien qué es lo que puede estar pasando con ello. Tenemos los procedimientos expeditos. Entonces, pues bueno, como les dije, es una característica de las compras de urgencia. Es muy importante que no aplican controles como comités de compra, comités de evaluación, los autorizadores, entonces no van a los diferentes niveles, sino se crea un autorizador mucho más de un nivel más operativo normalmente, lo cual hace que esos procedimientos expeditos pues sean mucho más susceptibles a que nos ocurran todos los actos de corrupción. Recuerden que aquí uno tendría que aplicar el famoso triángulo del fraude en donde el procedimiento de las compras de emergencia me abren la oportunidad de una manera impresionante por todo lo que hemos hablado. Entonces, pues se incrementa la posibilidad de que hayan fraudes. Una característica interesante de este tipo de productos es que la verificación es 100% digital. Entonces no puedo tener esos controles que a veces algunas compañías establecen y es, por ejemplo, hacer visitas para ver si el tercero efectivamente eh, existe o la empresa es real. Entonces, la verificación digital, pues afortunadamente hoy en día es un poco más fácil hacerla, pero ¿cuál es el riesgo?
que haya manipulación, falsificación o adulteración de información y o de documentos. ¿Como cuáles? Como certificaciones, como referencias, los mismos estados financieros, eh, contratos o experiencias. Entonces, pues, de alguna forma tengo que tratar de analizar lo que mejor pueda la documentación. Uno de los documentos que más se suele manipular son los certificados de Cámara de Comercio en algo tan sencillo como el objeto. ¿Por qué? Porque es lo que me permite poder estar habilitado en un proceso de contratación. Entonces, tal vez si se descarga directamente este documento que es público y que se puede acceder fácilmente en la Cámara de Comercio, pues mitigo un poco el riesgo de que me esté manipulando ese documento. Finalmente tenemos lo que serían la logística y los pagos de facilitación. Entonces recuerden que estamos en un momento de crisis en donde hay restricciones tanto aéreas, de cargas como de movilidad y demás. Entonces, si hay terceros que de alguna forma me llegan a ofrecer procedimientos expeditos, traer eh, bienes o servicios que no hacen parte de la emergencia, pues definitivamente es una señal de alerta, porque el riesgo es que estos terceros eh, puedan acudir a pagos de facilitación o sobornos a oficiales de gobierno como los de la aduana, como policía y demás en los puertos para poder ingresar esas mercancías y pues finalmente vamos a estar adquiriendo productos con esos problemas. Entonces hasta ahí vamos con las compras de emergencia. Voy a hablar un poco de las donaciones y de los patrocinios, que es otro tema importante por estos días. Tanto las donaciones como los patrocinios tienen una orientación de responsabilidad social empresarial, entonces lo primero que tenemos que revisar es que tenga un fin válido desde la marca de cada una de sus empresas. Y el punto más relevante acá es quién es el beneficiario real de la ayuda. Porque todos podemos creer que son personas que no tienen con qué comer, niños que están en abandono, personas mayores, pero una cosa es lo que creemos y otra cosa es el beneficiario real. Entonces ahí es donde está el principal punto. Normalmente, tanto las donaciones como los patrocinios eh, son gestionadas por terceros intermediarios, fundaciones, ONGs, pero también pueden aparecer unos terceros que llamamos como middlemen o intermediarios que de alguna forma son los que buscan este tipo de aportes y el problema es que se haga con esos aportes o con esas donaciones. Entonces, en este caso va a ser mucho más prudente hacerlo a través de una fundación reconocida o con una ONG reconocida, que por ejemplo a través de una página de internet que no conocemos quiénes están detrás, o una fundación o una ONG que apareció de la nada y que no conocemos o que de alguna forma puede estar radicada fuera de Colombia, en donde validar o verificar su existencia real pues va a ser mucho más complicado. Una de las preguntas que muchas veces hacen es, bueno, ¿y qué hago? ¿Doy plata o doy bienes o servicios? Entonces, en algunos casos va a ser mejor dar dinero y en algunos otros casos va a ser mejor dar los bienes o servicios. Entonces, ¿cuándo puede ser más tranquilo el tema del dinero? Y un poco porque me evita un poco de logística en este caso, cuando conozco muy bien quién es el tercero al que le va a dar la donación. Entonces, si es una entidad del Estado, por ejemplo, un ministerio, una alcaldía, un gobierno local, en este caso, pues puedo estar mucho más tranquilo de hacer un aporte en dinero a cuando es una fundación que apareció de la nada. En ese caso puede que sea un poco más eh, eh, prudente hacer una donación del bien o del servicio. Siempre es importante obtener una evidencia de la prestación del servicio o qué se hizo con los bienes o qué se hizo con el dinero. Eso es, digamos que la forma a través de la cual se legaliza una donación o un patrocinio. Pueden ser
fotos, pueden ser las actas, pero yo sé que puede ser complejo en estos momentos, pero esto se trata de vía de diligencia y un poco es lo que puedan hacer para obtener este tipo de evidencias. Recuerden que al principio les dije que lo más importante era quién es el beneficiario real. Entonces, tengo que asegurarme muy bien que que vaya para esa población y que tenga sentido que lo que me están pidiendo vaya para esa población. El riesgo más grande es que haya una reventa de los bienes que les estoy donando y que no lleguen los aportes a las personas o a las compañías que se supone deben recibir. Finalmente, recuerden que lo que diferencia un patrocinio a algo que no lo es si tiene un objetivo de marca. Entonces, si ustedes van a justificar un patrocinio es porque finalmente cuando dan esa donación o ese aporte, pues va a aparecer el logo de su empresa en en esa situación. Y ahí viene otro de los problemas con los donaciones y los patrocinios, con las donaciones y los patrocinios, y es quién más aparece junto a mí. Porque de alguna forma hay terceros que pueden no tener la mejor reputación y mi marca puede estar asociado a ellos en caso de que yo no me fije bien quiénes son los otros que van a estar aportando en ese evento o en esa entidad. Entonces es un momento muy importante porque ya después de que se hizo el evento, ya después que pasó el patrocinio, olvídese, me van a asociar con ese tercero. Entonces siempre es muy importante preguntar quiénes son los otros participantes y hacer una evaluación de estos terceros. Bueno, esos a qué nos enfrentamos. Entonces, la segunda parte de esta charla se llamaba ¿y cómo pueden responder los programas de cumplimiento? Entonces, desde sus organizaciones, ¿qué pueden hacer? Lo primero es aplicar y apoyarse en el modelo de segmentación de contrapartes. Recuerden que esto, digamos que es algo que para organizaciones de un tamaño mediano y grande es algo que es exigido acá en Colombia por la Superintendencia de Sociedades para las entidades del sector real y por la Superintendencia Financiera para las entidades financieras y algunas otras superintendencias que ya van en ese mismo camino. La segmentación me propone cuatro factores de riesgo que son el tipo de tercero, la jurisdicción, el producto y el monto, un poco de lo que es de lo que voy a transar. Cuando corro un modelo de segmentación de contrapartes, el objetivo es definir qué tan crítico es esa contraparte para efectos de mi programa y ahí con eso yo defino el nivel de debida diligencia. Entonces, un poco la principal recomendación es aplicar ese modelo de segmentación de contrapartes y ojo los programas de cumplimiento que no lo tengan. Porque un poco cuando no tienen estos modelos de segmentación, está la pregunta, bueno, ¿y qué hago? Y se terminan haciendo debidas diligencias o muy soft o muy suaves para lo que se requiere o demasiado robustas para lo que se requiere, lo cual pues hace un uso ineficiente eh, de los activos, de los recursos en este caso. Un factor a tener en cuenta en el modelo de segmentación que puede ser interesante incluir es la antigüedad del tercero. Entonces, si es un tercero que fue recién creado, pues me va a crear una señal de alerta o un factor que me va a incrementar el riesgo, que de alguna forma va a pedir que el nivel de vida de diligencia sea mayor. ¿Sí? Entonces, pues, principal recomendación, aplicar modelo de segmentación de contrapartes. Recuerden que ese modelo de segmentación no es solamente una vez en la vida y al inicio, sino que tiene que ser periódico. La recomendación es que se actualice normalmente una vez al año y que analice, digamos que si a raíz de factores como la transaccionalidad principalmente, me cambió el nivel de riesgo de la contraparte.
o de la jurisdicción. A mí siempre me gusta recomendarle a mis clientes que cuando piensen en la jurisdicción no solamente se guíen en dónde está radicada la empresa, que es el dato que tienen en la Cámara de Comercio, sino que se pregunten dónde está operando el tercero y para dónde va el bien o el servicio que me están pidiendo o que estoy comprando en este caso. Eso me ayuda un poco a entender un poco más la dimensión del riesgo. Bueno, los segundos son los niveles de debida diligencia. Recuerden que siempre debemos aplicar al menos dos niveles de debida diligencia, el básico y el avanzado. Eh, el básico, pues es un chequeo de antecedentes, tengo que mirar los listados vinculantes, tengo que mirar un poco los antecedentes, referencias y demás. Y el principal punto de quiebre normalmente en este caso es el beneficiario final. Eh, la Superintendencia de Sociedades ha definido que el beneficiario final es la persona natural, escúchese bien, que tiene una participación igual o superior al 25% del interés en esa compañía. Si normalmente hay problemas para que las entidades identifiquen al beneficiario final, en estas condiciones, pues mucho más. Entonces, este es un criterio que si yo aplico bien el modelo de segmentación de contrapartes para una entidad que está en mediano o alto riesgo, pues voy a tener que ser un poco menos laxo a la luz de los beneficiarios finales. ¿Vale? Luego tenemos el nivel de debida diligencia avanzada y aquí un poco nos vamos más por otros listados, por otros antecedentes que pueden ser criminales y demás, y que tienen que ser también eh, aplicados a terceros específicos como los PEPs. Y aquí no va a haber una justificación de por qué no apliqué esto cuando identifico un PEP, porque es un requerimiento normativo. PEP es una persona públicamente expuesta para los que no conozcan el, el término. Entonces, pues la idea es aplicar muy bien los niveles de debida diligencia. Si por alguna razón sus entidades no los tienen, pues definirlos. ¿Sí? Es muy importante. Es que tanto conozco a mis terceros. Luego tengo algo que se llama el aseguramiento posterior. Y el aseguramiento posterior lo que me implica es, bueno, ya pasó, o sea, ya se dio la compra, ya se dio la donación o patrocinio, fue por un procedimiento expedito, tengo que hacer una validación que efectivamente el proceso se haya dado como me indica mi procedimiento y que se han cumplido al menos los mínimos requisitos. Acá es donde voy a ver un poco si era un bien válido, si el precio tenía una justificación haber pagado tanto, las condiciones de contratación. Entonces aquí puede haber un mix entre el trabajo con las áreas de monitoreo, con la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, y lo que son los programas de cumplimiento en la segunda línea. Segunda línea puede ser una verificación sobre aquellos temas que sean más relevantes, principalmente donde hay una presencia de funcionarios públicos, eh, y lograr que pues auditoría interna pues nos apoye con la verificación posterior. Ahí me voy a dar cuenta si efectivamente era urgente las cantidades, los precios, las condiciones, y algunos de ustedes dirán, bueno, ¿ya para qué? Eh, Finalmente pues tiene que pasar algo y tiene que dejarse un precedente en este caso. En este aseguramiento posterior también es muy relevante hacer un monitoreo de, por ejemplo, de para quién fue el pago. ¿Sí? Entonces, se contrató con una entidad tal, ¿para quién fue el pago? Es un monitoreo que yo lo recomiendo hacer. Y el análisis de precios, cantidades para determinar si efectivamente pudo haber un direccionamiento o no. Entonces, un poco ese aseguramiento posterior es una especie de legalización de la situación, y es algo que se puede hacer desde las áreas de cumplimiento y de auditoría. No olvidar la comunicación y capacitación virtual. Ahorita pues no hay tiempo para reuniones presenciales, no se pueden hacer, pero mandar píldoras, mandar mensajes, correos electrónicos y comunicaciones donde se refuercen temas como
la cultura, el programa de cumplimiento, mensajes como no lo que importa no es el fin, sino un poco también cómo se hacen las cosas y cómo está eso alineado con la cultura de la organización. Porque pues puede que en este caso, en esta situación se me presenten algunas eh, situaciones, perdón la redundancia, en donde lleguen terceros que no sean de muy buena reputación o se me lleguen a presentar algunas situaciones en donde pueda pagar coimas, sobornos y demás, y eso resulte pues siendo un problema al final peor. Reforzar mucho la cultura porque pues como ustedes ven, hay muchas cosas que se pueden hacer y no va a haber ni un policía ni un control detrás de todos, entonces pues la cultura es muy importante, entonces reforzar esos mensajes hacia las personas de hacer lo correcto, no porque los estén vigilando, sino porque es lo adecuado, es fundamental y complementarlo con los mecanismos de denuncia para que en caso que los mismos terceros, comunidades y demás puedan dar información cuando vean que nada, resulta que el man de compras está pidiendo, o la persona de compras, perdón, está pidiendo una comisión por tal cosa. Entonces, que sepa que hay una línea de denuncias donde puede hacer un uso que es administrada por un tercero independiente y demás, y que se pueden presentar pues las denuncias sin ningún problema. Eh, Creo que eso era todo. Me extendí un poco, les pido excusas un poco. Creo que por el tiempo vamos a recibir las preguntas por correo electrónico. No sé si nos dé tiempo de responder algunas preguntas que tengamos o si alguien quiere participar. Si algún asistente quiere participar haciendo alguna pregunta, lo puede hacer. Si quieren, tomémonos unos 5 minutos más. Si no tienen preguntas y después les surge alguna duda, ahí en esa slide en donde Jorge está presentando está el correo de él y mi correo también, por si les surge alguna duda después. Bueno, creo que entonces recibimos las preguntas por correo electrónico. Mil gracias a todos a los que se pudieron conectar, que participaron. Esperamos que haya sido de utilidad el contenido. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les comunicamos también que hoy a las 11 de la mañana vamos a tener otro webcast sobre alternativas laborales en tiempos de COVID-19, alivios y recomendaciones. Si están interesados, se pueden conectar con este mismo link a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos.